Se canta mucho. Y es que aquellos que amamos y anhelamos la presencia de Dios, la Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, Señor, yo necesito tu presencia, quiero que tu presencia esté conmigo, que esté en mi casa? Ponga alabanza en su casa, ponga alabanza en su corazón, en un corazón que yo sé que Dios es fiel y está, pero su presencia es otra cosa. Y Él habita en lugares donde hay alabanza. Por eso siempre en nuestro corazón tiene que estar, tiene que haber alabanza. Hay una necesidad en nuestro corazón que solamente puede saciarla a Dios, pero Dios solamente habita en un corazón donde hay alabanza. Por eso la importancia de la alabanza, de cantar, de adorar al Señor. ¿A cuántos les gusta la alabanza? Amén. Gracias al Señor. Bueno, una bendición poder estar una vez más con ustedes. Gracias a los pastores por su confianza. Sé que para los pastores no es fácil delegar el púlpito, no es fácil porque es un lugar, es un privilegio, pero a la vez es una responsabilidad, es un lugar delicado. Y bueno, espero con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, estar a la altura. Creo que va a ser así. Cuando hablo de altura no se rían de mí, estoy hablando de otra altura. Pero sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Bueno, me acompaña como siempre la chica más hermosa de esta mañana, mi esposa Nancy, que está ahí. Y también, bueno, Hernán y André, que es la segunda vez ya que nos acompañan. Y bueno, Mary, la primera vez que están. Ellos son del equipo de intercesión, de oración de Catedral. Así que, bueno, en una fecha como esta y una palabra como la de hoy, tenía que venir gente de intercesión a respaldar. Amén. Otra cosa muy importante junto con la alabanza, la adoración, es la oración, la intercesión, la guerra espiritual. Ah, no, eso no es para eso, es para las viejas de la iglesia. ¿No? Vieron que antes las hermanas mayores eran las que oraban, ¿no? Y muchos nos colgábamos de esa oración, ¿no? Total, sabíamos que las hermanas nos tenían cubiertos en oración y estábamos tranquilos porque sabíamos que las hermanas oraban, ayunaban, hacían guerra espiritual, pero, pero el mundo espiritual es muy amplio y hay acechanzas, hay ataques que si no los rebatimos nosotros de forma personal, por más que te ore Anacondia, Freyson, te ore quien te ore, porque, porque necesitamos, Dios quiere que la iglesia toda, el cuerpo de Cristo se involucre en esta área tan importante como es la oración, la intercesión y la guerra espiritual, que no es lo mismo. No es lo mismo oración que intercesión y no es lo mismo guerra espiritual que oración e intercesión. Son tres cosas son tres áreas. Obviamente uno empieza orando, ¿no? Entra a la presencia de Dios adorando, comienza a orar, a darle gracias al Señor por sus beneficios, a disfrutar de su presencia. Luego comienza a interceder porque empiezan a venir a la memoria las necesidades, las situaciones que uno le presenta al Señor, pero después se pone, que es la parte que a mí más me gusta, cuando, como dicen los chicos, cuando se pica, ¿no? Que es la guerra espiritual. Y bueno, todo esto lleva, si bien tenemos la autoridad, la Biblia dice que la autoridad está en su nombre. ¿Cuántos saben que en el nombre de Jesús hay autoridad? Pero también hay una autoridad de la que los ministros, pastores y cada uno de nosotros tiene que ser revestido, que es esa autoridad que viene del cielo, que viene a nuestras vidas cuando invertimos tiempo en su presencia. A mí no me gusta usar mucho la palabra tiempo, porque en realidad lo que tenemos que invertir es nuestra vida en el Señor. Es nuestra vida en el Señor, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Cuando uno dice toda nuestra vida, es todo. Mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mi familia, mis bienes, el dinero, el ministerio, todo lo que tenemos tiene que ser del Señor. Entonces yo no sé quién fue la hermana que estaba hablando cuando terminaron de cantar. Yo fui al baño y escuché que dijo algo que, yo digo, la hermana ya me quemó la introducción. Pero bueno, gracias a Dios porque te decía, si sentí algo lindo porque sentí que Dios me confirmó, ¿no? Como decía el pastor Ezequiel, a veces necesitamos la confirmación de la confirmación de la confirmación. Y me ayuda, por favor. Quiero contarles que es, creo que la tercera vez que uso
este aparato para predicar. Siempre prediqué con cuaderno. Y bueno, tengo mis hijos, tengo 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Yo sé que a ustedes les gusta todas estas cosas enterarse. Tengo una hija de 33 tiene Lore, ¿no? Rodri tiene 29, recién cumplido, Elías 28 y Cele 23. Todos ellos, gracias a Dios, involucrados en las cosas del Señor, en el servicio, algunos en la alabanza, otros en multimedia, otros en la predicación de la palabra. Y uno de ellos me dice, hace 2 semanas atrás tenía que predicar y estaba así con mi cuadernito preparando el mensaje y me dice, viejo, ¿todavía estás con el cuaderno? Tirá ese cuaderno, me dice, que ya no se usa más. Y digo, ojo con este que está ungido, le digo. Tené cuidado de lo que decís, pero digo, sí, tienen razón. Y bueno, las primeras 2 veces que prediqué tenía que tener a uno de ellos ahí adelante porque me costó. Pero bueno, voy aprendiendo, ¿no? Las cosas van cambiando y todo lo que ayude a poder comunicar, a poder predicar, a poder transmitir, lo que ayude a mejorar, sirve. Bienvenido sea, ¿no? Hace tiempo atrás nos hubiesen dicho, eso es del diablo, hermano. ¿Cómo? Use la Biblia, hermano. Decía, ¿no? Yo amo la Biblia de papel, pero gracias a Dios que ahora tenemos la Biblia así, porque la podemos llevar a todos lados, la podemos usar, hay aplicaciones con nuevas versiones de la Biblia y es hermoso todo. Pero la hermana que hablaba cuando yo me fui, ella decía que el mes de octubre es un mes muy particular. ¿Cuántos dicen amén? En realidad, el mundo espiritual está despierto todo el tiempo hay actividad espiritual, el mundo espiritual no para nunca. Por eso a veces a la noche pasan las cosas, ¿no? Y sentimos que no podemos dormir y a veces los sueños, los ataques, las acechanzas, hasta a veces dormidos pareciéramos que vivimos cosas tan reales como si estuviéramos despiertos. Eso es porque el espíritu no descansa, el espíritu siempre está activo, el mundo espiritual está activo. Lamentablemente muchas veces está más activo del otro lado que de este lado. Escuchen, les voy a decir algo que no me gusta decir, pero hasta a veces no son tan perezosos como somos nosotros. Ellos invierten tiempo y hacen sus ayunos, hacen sus trabajos, invierten sus tiempos, hacen vigilia y llueva, haga frío, verano. Yo les digo porque conozco de cerca el tema y sé cómo es. Y muchas veces nosotros nos cuesta, ¿no? Hoy tenemos semana de oración, dice el pastor. Ya el pastor que 4 días acá en la iglesia orando. Y ellos a veces tienen, ahora les voy a leer una noticia, ellos se empiezan a preparar en septiembre para esta fecha. 15, 16 de septiembre se empiezan a preparar y tienen días específicos de ayuno, de sacrificio. Dios mío, no escatiman en nada, hermano, no escatiman en tiempo, no escatiman en invertir, no escatiman en nada. Pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a entrar, yo les voy a compartir algunas cosas a modo de información. Yo sé que usted por ahí las sabe, pero bueno, recordárselas. Sí, puse bien la clave. Le voy a pedir que me tengan paciencia, no me juzguen, ¿eh? Mire que el Señor lo está viendo. Así que bueno, gracias al Señor. Ahí está, campana, domingo 27 de octubre. Mirá, pastor, le puse fecha y todo, ¿eh? El otro día le tuve que decir a mi hijo, ven hijo, ayúdame que no me sube, aprieto la flechita. No, pa, me dice, pero tenés la barrita allá arriba, tenés que bajarla acá. Pero bueno, gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestros hijos. Porque ellos son mejores que nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tienen que ser mejores por nosotros, es el tiempo de ellos. Es el tiempo donde nosotros somos los que tenemos que menguar, como decía Juan el Bautista, no menguar para que ellos crezcan. Ayer en el Congreso de Catedral, maravilloso ver a los 3 hijos de nuestro pastor, ¿no? Ellos 3 ministrando a la iglesia y bueno, yo que estoy con mi pastor desde hace años, los vi crecer desde así chiquito, literalmente le limpiaba los mocos a los hijos del pastor y ayer que hayan ministrado tan lindo mi vida, de una forma mejor de la que yo lo pueda hacer.
¿Cuántos dicen amén? Tus hijos te van a ministrar de una forma mejor de lo que vos la pudiste haber hecho. Por eso, todo lo que podamos invertir en la vida de nuestros hijos para que ellos se involucren. Mira, a nosotros nos han dicho tantas cosas, criamos nuestros hijos en la iglesia desde chiquititos. Dos de ellos aprendieron a caminar en la iglesia. Uno de ellos, la primera palabra que aprendió a decir era power, porque el hermano de nuestro pastor cuando oraba, él decía power. Y el chiquitito la primera palabra que dijo fue paye, decía él así. Y bueno, muchas críticas, mucho juicio, porque cómo vas a tener a los chicos, dejarlos vivir su vida, cómo los vas a meter en la iglesia. Mirá, 3, 4 días a la semana los llevas a la iglesia. ¿No? Uy, ¿por qué no? Ahora vamos a hablar. ¿Por qué no los dejas mirar? ¿Por qué no los dejas ir? ¿Por qué? Y mirá la pijamada, déjalo, dale libertad. ¿Cuántas cosas tuvimos que pasar para... No es fácil, porque no solamente tenés que luchar con que la corriente, con que el sistema a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, los quiere llevar por un camino, ¿no? Y uno como padre tiene que plantarse. Ahí yo siempre dijimos con mi esposa y hemos dejado en claro, familia, amigos, esto no se negocia. No se negocia. El futuro, escuchen, familia espiritual y ministerial de nuestra familia y de nuestros hijos, no se negocia. Sea el tío, sea la madrina, sea la abuela. Yo no estoy promoviendo contienda, ni estoy diciendo que nadie vaya y se pelee con el familiar. No, no, no. Yo estoy diciendo que uno tiene que preparar el terreno para que nuestros hijos sean los referentes de sus generaciones. Yo siempre oro al Señor y digo, Señor, que mis hijos dejen marcas celestiales en su generación, que ellos puedan ser mejores en todos. Amén. El mes de octubre es un mes muy particular y fuerte en el ámbito espiritual. Yo sé que ustedes lo saben y seguramente lo deben haber venido tocando estos días este tema. Es fuertísimo el mes de octubre, ya que es el mes donde el reino de las tinieblas desata todo su poder a través, escuchen, de brujos, hechiceros, espiritistas y satanistas. Esos son los ministros del reino de las tinieblas, porque las tinieblas copia todo, ¿no? Ellos también tienen sus ministros, tienen sus jerarquías espirituales, tienen sus iglesias, su lugar donde se congregan, donde trabajan, donde hacen todas las cosas. Y todo el mes de octubre es fuerte espiritualmente, pero sobre todo la última semana. ¿Cuántos saben que es así? Recuerde que le dije que me tenga paciencia. A ver, alguien de multimedia, si me puede ayudar. Es algo que me dijo, pero es fácil, viejo. Es fácil para vos porque sabes, claro. O sea, que suba. Claro, exactamente. ¿Ahí? Sí, sí, o sea, para seguir leyendo después. O sea, ¿lo manejo de ahí? Sí, buenísimo. Bueno, tampoco te creas que es tan fácil. Le damos un aplauso al Señor, a ver. Yo sabía. Ahora cobra Rodi cuando llego. Bueno, el reino de las tinieblas desata todo su poder a través de brujos, hechiceros, espiritistas y satanistas. Sobre todo esta última semana, que creo que es la semana donde tienen actividad, ¿no, pastores? Acerca de este tema. En realidad, si bien esta es una fecha específica donde el mundo espiritual está más fuerte, nosotros tendríamos que ser todo el año así. No es porque hay una fecha che, mirá que nos tenemos que activar porque estamos en octubre. No tendría que ser así, pero sí también. En realidad es como que hay que reforzar, ¿no? Hay que reforzar, la parte espiritual de nuestro lado tiene que estar bien fuerte, bien preparada. ¿Me ayudás, Hernán, por favor? Siempre quise hacer esto. Gracias, amigo. Gracias, Señor. Pero bueno, vamos.
Sobre todo la última semana de octubre es la semana más fuerte, donde hay días puntuales. En los días normales, cuando no es mes de Halloween, todos los días martes son los días específicos, luego de las 3 de la madrugada, que es donde los brujos y las religiones africanas y todos presentan sus ofrendas, hacen sus sacrificios, siempre a las 3 de la mañana. Usted fíjese, no sé si a ustedes les pasa, yo sé que a nosotros nos pasa y a muchos también. Yo digo, Señor, no me puede despertar a las 2 de la tarde, cuando estoy durmiendo a la siesta o a las 9 de la mañana, siempre a las 3 de la mañana. Yo doy gracias a Dios que siempre estuvo mi esposa, ¿no? Obviamente a las 3 de la mañana estoy con mi esposa en la cama. ¿O no? Más vale que sí, hermano. Y siempre, siempre a las 3 de la mañana, siempre con algo muy puntual, muy específico que quizás el Señor se venía advirtiendo, venía mostrando, porque a las 3 de la mañana ustedes lean que es la vigilia donde Jesús se apartaba a orar también, y él sabía por qué a esa hora él tenía que apartarse a orar, porque sabía que el mundo espiritual estaba activado ahí y, y él tenía que estar ahí para rebatir todo eso, ¿no? Tenemos que hacer cobertura, hermano, en eso. Pastor, ore por mi hijo para que el diablo no le ataque. Orá vos, hermano. Si nosotros, a ver cuántos hombres hay en este lugar. Los hombres somos los sacerdotes de la casa y somos los responsables de la vida espiritual de la casa, de la salud espiritual. Gracias a Dios y gloria a Dios por nuestras hermanas que son intercesoras y muchas veces ellas lo hacen de una forma más efectiva que nosotros, mujeres guerreras. Gracias a Dios las tenemos, yo las tengo en casa, en mi familia, en el ministerio. Las mujeres son las que espiritualmente siempre, pero hombres, la responsabilidad es nuestra. La- eh, eh, Nos gusta que nos llamen reyes y sacerdotes, ¿no? Más nos gusta que nos llamen reyes que sacerdotes. Claro, porque el rey está para enseñorearse, ¿no? En lo terrenal, yo soy el rey, pero el sacerdote tiene una responsabilidad que es la vida espiritual. En primer lugar, mi vida personal, la de mi matrimonio y la de mi familia. Ah, claro, porque a veces somos los mejores sacerdotes en la iglesia, ¿no? Pero ¿y en casa? A veces también usamos el sacerdocio para ser autoritarios en casa, ¿no? Y hasta le hablamos a la mujer, no, porque acá el sacerdote de la casa soy yo. Y eso no es sacerdocio, hermano, eso es autoritarismo. Hay una cosa que un sacerdote tiene que tener, es amor por su familia, paciencia. Bueno, todo lo que dice Primera de Corintios, ¿no? Mansedumbre, templanza y todas esas cosas. Pero el sacerdocio es responsabilidad nuestra. Si se hace de a dos, mejor. La Biblia dice que dos son mejor que uno. Entonces, qué lindo, hombres, cuando nuestras esposas nos acompañan. Qué lindo, hermana, quiero hablarles con mucho respeto cuando la hermana toma el rol también y entiende que su esposo ha sido llamado como sacerdote. Y no hagan como hacen algunas hermanas, ya te vas a la iglesia otra vez, le dicen al viejo, ¿no? Y el hombre, en vez de ir bendecido, ya va con carga, va con culpa porque la esposa quedó mal ahí en la casa. Pero qué lindo cuando tenemos esa mujer idónea, ¿no? Esa mujer ideal que nos respalda, que nos sostiene, que nos empuja. A veces nos empuja, nos dice, dale, anda. Y se quedan contentas, ¿no? Ahora me quedé sola, se fue a la iglesia. Igualmente los hombres también. Porque a veces toca que el llamado específico de parte de Dios lo tiene la mujer de la casa. Y hay hombres que le cuesta asumir eso, ¿no? Claro, porque es tocado en su hombría, en su orgullo, y le cuesta reconocer que por ahí Dios la llamó a la esposa. Pero qué bueno que si nos toca a los hombres ese rol, poder respaldar a nuestras esposas. Aunque eso signifique que van a ser más reconocidas. Gloria a Dios, hombre, gloria a Dios. Si tu esposa tiene un ministerio prominente y Dios la usa y la levanta, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Levantar los brazos de nuestras esposas y acompañarlas si ellas tienen un llamado de parte de Dios. Si no, vamos a tener que rendir cuenta después si no lo hacemos. Amén. Pero gracias a Dios por nuestras mujeres también. Bueno, decía, en la última semana de octubre es la semana más picante, digamos, ¿no? En lo espiritual. Y la última semana, decíamos, es la más fuerte. Semana, ahí está. ¿Se me va mucho o se me va poco?
Es la semana donde más fuerte hay actividad en las tinieblas. El día D es el 31, que es el Día de los Muertos, donde algunas religiones, creo que la católica incluida, es el día donde festejan el Día de los Santos, pero en realidad también recuerdan y honran a sus muertos, ¿no? Y van allí al cementerio a hacer sus ofrendas, o prenden velas en las casas. Eso es actividad espiritual también. Luego vamos a hablar un poquito de eso. Y no, la abuela, ¿cómo no le vamos a prender una velita a la vela? Y la Biblia dice que Dios aborrece cuando se invoca a los muertos. Dios es un Dios de vivos, dice la Biblia. Y bueno, ¿cómo no voy a tener la ceniza de la mamá en casa si eran los huesitos de la mamá? ¿Cómo no? Tiene un muerto en tu casa, hermano. Tiene un muerto en tu casa. Esto, perdóneme que le hable así, pastor, perdón. Que le hable así sin filtro, pero a veces si hay algo que el reino de las tinieblas hace, es disfrazar, ¿no? Es disfrazar de una forma muy sutil y de esa forma se infiltra muchas veces, ¿no? En nuestros hogares. Y nos mete, ay, ese celosito que me regaló mi primer amor, ¿no? Y capaz que ya estás casado, estás casada y todavía tenés, y estás atado a un recuerdo del pasado y en realidad cuando ves ese regalo que el otro, la otra te hizo, todavía te pasan cositas ahí adentro del corazón. Y ahí hay un espíritu de adulterio que se está moviendo porque todavía no nos desatamos del pasado. Y a veces con cosas, a veces pensamos que el diablo se va a presentar ahí con los cuernos, con la cola disfrazado de rojo, y a veces viene de la forma más sutil. Diablo se disfraza de religión también. Dice la Biblia que se viste de ángel de luz y se hace pasar a veces, muchas veces, como un ser de luz. Por eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos, en estas cosas y estar alerta, ser atalaya. ¿Saben lo que es una atalaya? No es un testigo de Jehová, con la recta. Atalaya es aquel que es vigilante, que está siempre vigilando, que está velando. El lugar de la atalaya era un lugar alto, era una torre donde el atalaya, el vigilante, se paraba ahí arriba y desde arriba tenía otra perspectiva y podía ver a los enemigos cuando venían y podía dar aviso de que había un próximo ataque. Por eso Dios nos habla de los lugares altos. Por eso yo doy gracias a Dios que hay una altura que es espiritual. Gloria a Dios. Y ese es el lugar que tenemos que ocupar. Para la única vez que nos tenemos que bajar espiritualmente es cuando nos humillamos en la presencia de Dios, reconociendo que sin Él no somos nada. Pero en cuanto al calibre, en cuanto a nuestra vida espiritual, tenemos que ser gente de altura, tenemos que ser atalaya. Como el águila, la Biblia habla del águila también, porque desde arriba hay otra perspectiva. Yo se lo digo, hace un tiempo atrás estuvimos hospedados en un hotel, estábamos en el 5.º piso y yo decía, qué lindo se ve todo de acá arriba. Yo que estoy acostumbrado a ver todo de abajito, de acá arriba se ve mejor, pero tenemos que saber estar en las alturas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Señor, ayúdame que no se me complique. Bueno, además es el día donde la Iglesia Católica celebra el Día de los Santos y recuerdan y honran a sus muertos. No es casualidad que en el mes de octubre, sobre todo la última semana, hasta el día 31 de octubre, es cuando más trabajos hacen los brujos, hechiceros, espiritistas, satanistas y religiones africanas, haciendo rituales y sacrificios en donde se ofrecen animales y niños. Por eso se disfraza de inofensivo, ¿no? Caramelito, chiste o truco, el disfraz. Ay, viejo, vamos a dejarla a la nena que vaya a la fiesta de los chicos. Total, ¿qué hace que se disfrace? Es sutil, hermano, eso ya lo van incorporando, los chicos van incorporando. La adolescente, desde los 8 años hasta la preadolescencia es donde nuestros hijos son marcados en su identidad, incorporan a través de sus vivencias lo que van a creer, lo que van a querer, de qué forma van a querer vivir. Por eso como padre, plantate aunque se enoje. Yo, mis hijos, mis hijas, más que nada, las nenas, porque fui tocado muy de cerca en esa área también. No, la pijamada de mi amiguita. Pero es mi amiguita, el papá. No, lo siento, perdóname. Puede ser muy bueno el papá, pero yo no lo conozco. Pero yo no lo conozco.
Dios me encargó a mí la vida de mis hijos y yo voy a tener que responder por eso. Yo no sé quién es el hermano de tu amiguita, no, no, no. Entonces hay que cuidar a nuestros niños desde que nacen. Bueno, cada vez está más pervertida la humanidad, ¿no? Eh, no quiero entrar muy. Es la fecha donde más mascotas y niños desaparecen. La Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, ¿tienen la Biblia ahí? Capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 6 al 15. La Biblia dice que no debemos ser ignorantes. Suena fuerte la palabra, ¿no? Pero no es una palabra ofensiva. Antes nos decían, no seas ignorante. O como lujo te decían ignorante. Mi mamá te decía burro directamente. No seas burro. La M con la ama. La M con la mamá. Mamá. ¿Qué dice ahí? Papá decía. No seas burro, decía papá. Y aprendía. Pero ser ignorante es ignorar, desconocer, no saber algo o no estar informados. Y la Biblia dice que no tenemos que ignorar. Ah, que me tengo que investigar, tengo que ponerme a investigar Halloween ahora. Sí, sí es necesario. A modo de información y con la Biblia como respaldo, sí, porque a veces dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ah, no, yo fuera de la Biblia, no, gloria a Dios, sí, sabemos que la Biblia es infalible, no hay nada que la suplante, pero si no nos informamos, si no conocemos, ¿cómo vamos a saber contra qué estamos peleando? ¿Cómo vamos a cuidar de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro matrimonio? Versículos 6 al 15. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pastor, ¿se enojará el Señor si voy? ¿No? Pastor, ¿cuánto nos ha hecho esta pregunta? Me ha pasado cuando era líder de jóvenes. ¿Está mal si voy a bailar? Decía. 13 años venían así. Ay, estoy re enamorado. ¿Está mal si Sí, está mal si tenés 13 años recién. ¿Cómo te vas a poner de novio? Y dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Anden como hijos de luz. ¿Cuántos dicen amén? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mirá, cuando hay algo que yo y doy gracias a mis pastores, a los líderes, a las personas que me instruyeron, pero cuando uno aprende a discernir, a escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando uno está con el Espíritu sensible, que es la consecuencia de pasar tiempo con el Señor, no vamos a tener que andar preguntándole a todo el mundo lo que está bien y lo que está mal, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos redarguye. Nosotros lo tomamos esto para los del mundo, ¿no, hermano? Que el Espíritu los redarguya de pecado, pero para nosotros también es. O que nosotros no nos tenemos que arrepentir de nada. Y por eso andamos preguntándole a todo el mundo, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal? Pastor, ¿está bien esto en mi matrimonio? Si lo hago, no lo hago. Pero cuando uno tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que te conduce, el que te guía y te muestra lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. A veces puede pasar por ignorancia también, pero generalmente el Espíritu Santo es el alerta en nuestro espíritu, el que te va a decir, no lo hagas, eso no está bien, o eso, hasta a veces cosas que quizás no son pecado, ¿no? Pero que el Señor sabe que por ahí estorban o no van a producir algo bueno. Entonces uno tiene que estar sensible a la voz del Espíritu Santo para, como dice en el versículo 10, para comprobar lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas. No dice el Señor, ponete de acuerdo. Bueno, vamos a dejarlo un ratito, viejo, que vaya. Total, son los amiguitos, son los chicos. Siempre, perdón, no tengo nada personal con los adolescentes y los chicos, pero generalmente es el área donde es atacada en este tiempo. Pero la responsabilidad es de aquellos que tenemos la última palabra, que somos los padres. Y si te genera un conflicto, papá, mamá, que te genere, no tengas miedo de confrontar a tu hijo. Sentate, hablale y explícale
Muchas veces con mi esposa hasta llorando le tuvimos que explicar a nuestros hijos, es porque te amamos, hijo. No es porque a mí se me ocurrió prohibirte, porque todos me prohíben. Todo. No, es porque Dios me dio la responsabilidad de velar por tu vida. Después, cuando vos madures y tomes tus propias decisiones, decidí lo que quieras. Escuchen textuales palabras. Mientras sea la responsabilidad mía, no. No. Amén. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Nosotros podemos saber lo que sale a la luz, lo que vemos en internet, lo que nos cuentan, que pasa en esta fecha. Pero la Biblia dice que es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto. Lleve su mente hasta donde quiera. Lo que pueden hacer con un niño antes de sacrificarlo en esta fecha. Es vergonzoso lo que hacen. Y nosotros no podemos permitirnos por... Ay, ¿cómo le voy a causar una herida al nene o a la nena? Fieles son las heridas de aquel que ama, dice el proverbio. Y a veces sí, nuestros hijos se van a sentir lastimados, se van a sentir heridos porque mi papá no me deja, porque no me permite, porque... Pero Padre, esto, la salud espiritual y el futuro de nuestros hijos no se negocia. No se negocia, amén. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, escuchen, es fuertísimo esto. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos dicen amén? No debemos ignorar, hermano. Y tenemos que, manos firmes. No estoy hablando de lo físico, ¿eh? No, te dije que no. Y a veces también decimos, no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así me decía mi hijo, y a mí me daba más bronca que me diga, ¿por qué no? Que no me dejara ir. Porque pero ¿por qué? ¿Por qué no? Te decía. Pero tenemos que tomarnos ese tiempo e invertir con amor a nuestros hijos. A veces el ponerse firme es también un acto de amor, ¿no? Hay padres que piensan que amor es consentirlo todo al hijo, ¿no? Y le damos todos los gustos y lo consentimos en todo y le estamos haciendo un daño. La Biblia dice que el padre que a su hijo ama, póngale como quiera, lo corrige, lo disciplina, le da un cintazo, un ojotazo. Ese era el corrector de mi vieja. Cuando tenía suerte me agarraba con el cinto. Cuando estaba buena me agarraba con el cinto. Yo la miraba y decía, gracias, viene con el cinto. Hay que, ¿saben? Nuestros hijos saben reconocer. Y cuando nuestros hijos se empiezan a entender, a discernir que lo hacemos por amor, ya ellos mismos nos ceden esa autoridad. Y en la próxima van a venir y van a decir, ¿sabes, pa? Que así, a mí me parece que no. ¿Qué pensás vos? Te dicen. Antes no te dicen qué pensás vos, ¿no? Quieren, no importa lo que pensé vos. Pero invertamos ese tiempo en instruir, en enseñar a nuestros hijos, en enseñar. Amén. Bueno, no sé, decía la Biblia que no debemos ignorar las obras de las tinieblas. Muchas veces pasa que por ignorancia o por omisión hay una diferencia entre ignorar y omitir. Ignorar es no saber, no es no conocer, es falta de conocimiento. Pero omitir es dejar pasar. Guay. 12 años, el nene en la esquina dice, total, se está tomando una birrita con los chicos. Guay. Total, dice, ¿qué le va a hacer una birrita? Y omitimos, ¿no? La dejamos pasar. La dejamos pasar, eso es omitir. De eso ya sí somos responsables también nosotros, por omitir, por dejar, por permitir. Entonces hay cosas, Padre, que no las tenemos que omitir, que las tenemos que saber corregir a tiempo. Quizás te lleve un tiempo de que tu hijo no te hable o se encierre en la pieza, bueno, 6, 7 horas, porque cuando le da hambre salen, ¿no? Sí. Se les pasa el enojo, ¿qué hay para comer? Dicen, ¿no? Y salen de la fiesta y se les pasa el enojo. Pero bueno. Si no se enojan por eso, se van a enojar por otra cosa, hermano. Pero que se enojen por algo bueno, porque vos le estás demostrando amor, porque querés lo mejor para eso. Amén. Decía que por ignorancia o por omisión, dejar pasar, participamos
o permitimos que nuestra familia participe de las obras de las tinieblas, las cuales muchas veces se disfrazan, y acá viene la parte interesante, eso sí que usted estaba esperando esto, se disfrazan de algo inocente o divertido, en forma de juego, en forma de algo festivo, en forma de disfraces o en forma de dulce y truco. Y una de las formas en la que el diablo logró infiltrarse en muchos hogares y familias, inclusive muchas familias cristianas, es el Halloween. Bueno, hasta aquí fue un poco de información, nada más, todavía no empecé, estoy calentando motores, pastor. Le damos un aplauso al Señor. Allá en Honduras, pastor, te ponen un reloj así cuadrado delante en el piso, ¿sí? Con un timer. Una hora clavada entre que empezás a hablar y hasta que terminás de orar. Son muy respetuosos allá. Tienes una iglesia hermosa allá en Honduras, como están bendecidos. Pero una hora. Qué lindo cuando el pastor me dice, dale con libertad. No, hermano, pero yo sé que muchos de ustedes dejaron a alguien diciendo, vos tenés el fueguito que 2:30, 1:45, yo llego. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí fue un poco de información. Ahora permítanme a modo de introducción, como decía antes, yo sé que todos ustedes saben, pero permítanme recordarles que vivimos, yo creo que todos lo sabemos, bueno, si algunos no lo saben, bienvenidos. Vivimos en un mundo paralelo, donde vivimos en dos ámbitos, ¿no? Que es lo espiritual y lo terrenal. Vivimos en un mundo terrenal, que es lo que vemos, ¿no? Lo cotidiano. Todo esto que ustedes ven es el mundo terrenal o material. Pero después está el mundo espiritual, que es el que no vemos, ¿no? Y es necesario ver las dos cosas, ver y oír. Hay cosas aquí, ustedes me están escuchando, en lo natural están escuchando mi voz, pero también tenemos que aprender a oír, a interpretar y a discernir las voces del mundo espiritual, porque muchas veces el mundo espiritual se hace oír. El tema es que muchas veces estamos tan distraídos con lo terrenal, escuchando y viendo lo terrenal, que no está esa sensibilidad, ¿no? En lo espiritual. Y no podemos discernir, no podemos interpretar. Hay una revelación de Dios que quiere venir, pero claro, estamos como Marta, ¿no? Marta, Marta, está. Ustedes no le cuenten a nadie, pero yo tengo una Marta ahí en casa. No digan nada. Que está todo el tiempo, que esté todo ordenado, que esté todo limpito, que esto. Pero a veces estamos tan metidos, ¿no? En lo terrenal, que el trabajo, que la casa, que los hijos, que esto, que aquello, que tengo que pagar, y se nos pasó todo el día, y claro, llegamos a la noche cansados, y la única voz que escuchamos es, "Pues tengo que ir a dormir, tengo que ir a dormir". Entonces estamos tan atrapados por lo natural, que lo espiritual siempre queda. No estoy diciendo que tenemos que ser enajenados, ¿no? Espiritualoides, que tenemos que andar orando en lengua, ojalá Dios quiera. Un día vayas caminando y te bautice el Espíritu Santo y empieces a orar ahí en lengua. Pero no es eso. Estoy hablando de que mientras vivimos nuestra vida, que tenemos que vivir una vida natural. La Biblia dice que no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo. Pero sí siempre siendo sensibles, ¿no? En nuestro espíritu. La Biblia habla de ojos espirituales y oídos circuncidados. Que nuestros ojos espirituales estén activos para poder ver lo que otros no ven. Ahora vamos a ver en la Biblia cómo en lo cotidiano, en lo natural, uno puede leer, percibir y discernir, interpretar lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? También hay un mundo espiritual que solo se puede ver y oír con ojos y oídos espirituales, decía. La Biblia habla de tener ojos espirituales y oídos circuncidados. Dicen amén hasta acá. Bueno, y decía todo lo demás, ¿no? Que muchas veces no podemos oír, pero vamos a ver en la Biblia, 1 Corintios. Ahora hasta que pasan los anuncios acá en la aplicación de la Biblia también. ¿Cuántos tienen la Biblia con anuncios? ¿Alguien sabe cómo se puede eliminar? Pastor, ¿se puede eliminar eso? No, de los anuncios. Es la Biblia del pescadito. Ah, la verdad. 1 Corintios,
capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 16. Amén. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿y qué más? No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu, con mayúscula. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el que nos revela todas estas cosas. Nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Pero el hombre natural, diga el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ay, ¿cómo anda juzgando, hermanos? Si Dios dice que aquel que es espiritual tiene autoridad de parte de Dios de juzgar. No de abrir juicio para condenar, sino que hay temas como los que estamos tocando hoy que tienen que ser juzgados. Y uno tiene que separar lo que es de lo que no es y tiene que separar lo bueno de lo malo. Para eso se necesita juicio. Uno tiene que tener, y para eso necesitamos el Espíritu Santo. No importa quién sea tu pastor, en qué iglesia congregue, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. ¿Cuántos dicen amén? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Amén. Yo creo que es clarita esta palabra. Vamos a otra cosa que les quiero compartir que escribí. Como padres, en primer lugar, y como ministros, pastores y líderes, debemos estar alerta todo el tiempo y velando por la vida espiritual del hogar, la familia y la iglesia. Escuche, Dios no quiere mezcla. Decirle al que está al lado tuyo, Dios no quiere mezcla. Dios no quiere mezcla. La vida espiritual no se negocia, no debemos ser pasivos ni permisivos en las cuestiones espirituales. Muchas veces, escuche, lo malo se disfraza de algo bueno o de inocente o de algo inocente. Escuche. Hechos capítulo 16. Dame 15 minutitos más nada más y ya voy a estar terminando. Hechos capítulo 16. Versículo 16 al 19. Escuchen cómo a veces lo malo se disfraza de algo bueno. Que ese es el gancho que muchas veces tiene el enemigo, ¿no? Para enganchar. Bueno, no es tan malo no es tan malo. Si vos lo mirás y lo acomodás y le buscás la forma, no es tan malo. Hay una historia que leí una vez o que escuché. Dice que había un hombre que tenía una mina. El hombre era minero. La mina de carbón. Era minero, trabajaba en el carbón. ¿Cómo son, eh? Vio que el espiritual discierne. Y dice que tenía su hija adolescente, tenía 15, 16 años. Y ella quería ir a un boliche a bailar.
Y le pedía al padre que poder ir y el padre decía, no, hija, ese no es un lugar para vos, es un lugar donde hay cosas no convenientes que no te van a hacer bien, que no te van a edificar. Pero papi, si solo voy a ir, voy a entrar, no me va a pasar nada, déjame que vaya, quiero conocer. Bueno, así varias veces le insistió tanto al padre que un día el padre dijo, bueno, te voy a dejar ir, vestite, prepárate, que te voy a dejar ir, te voy a dejar entrar al lugar para que conozcas. Entonces ella fue, claro, como toda adolescente, se puso su mejor ropa, se maquilló, se preparó bien bonita, como se preparan las chicas para venir a la iglesia. Y nuestro pastor dice, la Biblia dice, viste bien y huele bien, dice nuestro pastor, ¿no? Y dice que ella se puso un vestidito blanco, así, zapatitos blancos, hermosos. Dice, pero de camino que te llevo, dice, al lugar donde vos querés ir, quiero que me acompañes a mi trabajo porque tengo que ir a supervisar algo, así que acompáñame, pasamos por mi trabajo y después te llevo. Bueno, ok, dice la hija, iba contenta porque le iba a dejar ir al lugar donde ella quería. Entonces van para el auto de su papá, entran allí al lugar de trabajo, el padre entró hacia el fondo, tenía su oficina, entró, no sé qué hizo, salieron, cuando salieron iban a subir al vehículo y la chica dice, papá, ¿qué? Dice, mira cómo estoy, toda manchada negra de carbón, de carbonilla. Y terrible la enseñanza, le dice, ¿viste? Solamente entraste y saliste. Y mira cómo quedaron tus vestiduras. Dice, así es, quizás parece algo inofensivo, voy y vengo. Total que vaya y conozca y entre, no me va a afectar en nada, no me va a pasar nada. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende lo que digo? A veces te van a decir, este hermano decía, lo malo se disfraza de bueno. Hechos 16, de 16 al 19. Aconteció, mientras que íbamos, esto hablaba de los apóstoles cuando iban predicando el Evangelio. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Presten atención a esto. La cual daba ganancia a sus amos, ¿qué hacía? Adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo, o sea que lo seguía a Pablo, ¿no? Presten mucha atención. Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo. No, esta mujer los seguía y los reconocía, decía, estos hombres son hombres de Dios, pastor Ezequiel, este es un nombre de Dios, un siervo de Dios Altísimo. Y dice que esta mujer decía estas cosas, ¿no? Quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Está bueno eso, no? Está bueno que digan eso de nosotros. Mirá al pastor cómo predica el evangelio, cómo enseña su nombre de Dios, un siervo, dice un ministro del Señor, anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. A esto voy cuando digo que hay que tener un oído y ojo espiritual y el discernimiento bien fino. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo ¿a quién? ¿A la mujer? Al espíritu. Al espíritu. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Yo sí, no sé, pastor, ¿qué haría vos? Yo como pastor, si entra alguien y dice, mirá el pastor, cómo predica. Pero esta mujer no parecía que tenía algo bueno, pero en realidad lo que tenía era un espíritu inmundo de adivinación. Y cualquier otro hubiese dicho, qué lindo la hermana, mirá cómo reconoce el ministerio del pastor, ¿eh? Mirá qué unción la hermana, cómo Dios le reveló que Pablo era un siervo de Dios, siervo del Dios Altísimo, que anuncia la salvación. Algo que parecía bueno, pero que estaba disfrazado. El trasfondo espiritual era otro. Y Pablo, cómo me gusta Pablo. Es esa capacidad de ver en lo espiritual lo que el ojo natural no. Ahora vamos a ver cuál era la clave de por qué Pablo podía leer el mundo espiritual de la forma que iba caminando ahí predicando, hablando con la gente, enseñando, y de repente una mujer dice, espíritu inmundo te ordena que salgas. Así como escuchaste, ¿no? Como dicen los chicos. Entonces acá vemos el primer ejemplo de algo que parece bueno, que se disfraza de bueno, pero que es malo. Otro caso vamos a ver en San Marcos capítulo 1.
Ya voy, pastor, dame 15 minutitos más. Mi pastor dice, ¿me dan 15 minutitos más? Sí, amén, pastor. No me crean, dice el pastor. San Marcos capítulo 1. Marcos 1, 23 al 26. Yo sé que usted lo conoce este pasaje. Escuchen. Pero había en dónde? En la sinagoga, era la iglesia en ese tiempo. Era el lugar donde se predicaba, se enseñaba la palabra. Jesús una vez estando en el templo, en la sinagoga, dice que él abrió el rollo, leyó el libro de Isaías. Si lo traemos a este tiempo, estaban en la iglesia. ¿Dónde estaban? En la iglesia, adentro de la iglesia. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Qué dice? El Santo de Dios. Reconoce a Jesús, reconoce sus atributos, reconoce su santidad. ¿Me siguen? Pero Jesús, ¿qué hizo? Le reprendió diciendo: cállate y salí de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Adentro del templo, en la sinagoga, también disfrazado de algo. Pastor, yo sé que es delicado lo que voy a tocar, pero los ministros, los pastores, los que muchas veces estamos a cargo de la iglesia, tenemos que saber discernir. ¿Cuántas veces se levanta alguien en la iglesia, no? Así dice el Señor. O viene y te dice, te da una palabra que por ahí tocó tu alma, porque te adivinó. La Biblia dice que hay espíritus de adivinación. Y a veces pasa pasa, pastor, esto todos sabemos que pasa. Adentro de la iglesia, que viene gente y te adivina. Pero eso es responsabilidad mía tomar o no esa palabra. De cómo esté mi sensibilidad, cómo esté mi vida espiritual, para poder discernir si la persona me está ministrando al espíritu o me está tocando el alma. Atentos, pastores. Atentos, ministros, también a la gente que viene. Generalmente puede ser cuando tenemos visita de otra iglesia. O puede ser también que esté infiltrado a veces en la iglesia, gente que hace mucho tiempo que tenemos en la iglesia, que porque no ha sido ministrada, porque no ha sido restaurada, porque no ha dado los pasos que ha tenido que dar, o porque no se sujeta. Y fuertísimo. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Que esto es fuerte. ¿Qué tenés con nosotros, Jesús? Yo sé que vos sos el Santo de Dios, pero el Señor pudo discernir ahí, interpretar algo que se disfrazaba de bueno, pero que en realidad era malo. Así se disfrazan muchas cosas, hermanos, a veces. Dentro de la iglesia, en la casa, en el colegio. Chicos, chicas, jóvenes, adolescentes, sepan tener su relación con el Señor para que cuando vengan con algo que no les convenga puedan discernir, puedan saber si está bueno o si está malo. Se disfraza de un montón de cosas buenas, pero no es bueno. Dicen amén. Vamos terminando ya. Por último, ¿cómo hacemos para discernir todas estas cosas? ¿Cómo hacemos? Que me ore el ungido de Jehová y que me imparta, me transfiera. Yo creo en la impartición, ¿eh? Yo creo en la impartición. Impartir es algo que uno le transmite al otro, le traslada, le traspasa al otro. Por eso la Biblia habla mucho de las manos. ¿Quién subirá al monte, Señor? El limpio de manos y el puro de corazón. Por eso, hermanos, esto es responsabilidad de los pastores también. Tenemos que enseñar y adiestrar a la iglesia acerca de la imposición de manos. Ay, todo el mundo le mete mano a todo el mundo, ¿no? Y hay algunos que tienen la mala costumbre de que vienen y te chantan la mano en la cabeza, ¿no? Porque hay algo en las manos y en la cabeza.
Perdón, pastor, si estoy entrando en un terreno muy delicado, pero seamos conscientes de que estas cosas pasan y de discernir. Tuvimos un caso con mi esposa hace un tiempito, una vecina de nuestro barrio, 35 años de vecinos, y un día me escribió, tenía el WhatsApp de ella yo porque me hacía transferencias por Mercado Pago, ella me pagaba la mercadería por Mercado Pago. Un tiempo yo cerré el negocio, como a los 2 o 3 meses, ella me escribe y me dice, perdón la molestia, dice, ¿sabes que te escribo? Las veces que fui a tu negocio escuché música de la iglesia, me dice, no sé si vos, te escuché hablando con gente, si vos sos pastor. Yo estoy pasando, dice, por una situación de depresión, dice, de ansiedad. Estoy con pensamientos de muerte, con pensamientos de suicidio. Yo quisiera saber si podés venir a orar a mi casa. ¿Cómo no? Dije. Amén. Le dije, Nancy, mirá. Y fuimos. Bueno, hace 4 meses ya, casi 5, ¿no? Los 2 primeros meses ni los invitamos a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no hay que invitar, uno tiene que saber tratar las situaciones y los momentos. Fuimos a la casa, oramos por ellos, a la primera visita, a la segunda visita fuimos, ya le presentamos el plan de salvación, la necesidad de tener a Cristo en el corazón. El esposo dijo, gracias por venir, yo por ella. Terminó aceptando él al Señor más quebrado que ella en la casa, ¿no? Los dos así con lágrimas recibieron al Señor. Tuvimos 2 meses y bueno, les empezamos a enseñar acerca de la necesidad de congregar, porque la iglesia es un cuerpo. Yo sabía que el día que pisaran catedral no se iban más. Y yo sé que hay gente que desde que pise centro de adoración también no se va a ir más de este lugar. Amén. Y bueno, nos gustaría que pudieran acompañarnos un día a un culto literal. Hermanos, vinieron a catedral ya hace 3 meses, no se van más. Bueno, Dios empezó un proceso, un trato con esta chica de sanar, de restaurar, de un montón de cosas. Ella estaba en lo que es, ella iba a una iglesia donde dice que le hacían liberación, pero que dice que ella se sentía que venía cada vez más endemoniada de la iglesia. Así, ¿no? Amor nos decía. Y bueno, estaba en las cosas astrales y prendía velas y bueno, todas esas cosas. Y hace un par de semanas atrás, en una reunión, estaba ella siendo ministrada allí. Ella se había sentado así al lado mío esperando que llegara Nancy del trabajo. Y estaba ella ahí teniendo su trato con el Señor. Y de repente aparece alguien, pasa por adelante mío y le va a orar. Y yo por respeto no intervení, la dejé. En un momento veo que le hace así. Y bueno, esta chica hizo así. Y como a los 3 días la fuimos a visitar, ¿no? Y dicen, ¿sabe que el otro día en la oración dice, escuche, por eso tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Dice, Dios estaba tratando con mi vida, yo estaba perdonando a mi abuela, que me había hecho tanto daño, dice, tenía una herida en mi corazón, dice, y por lo que me enseñaron ustedes, estaba sintiendo algo tan lindo porque, dice, estaba perdonando a mi abuela y de repente siento algo que en la cabeza, dice, y me sentí re mal. Por eso tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere. Antes de intervenir, a veces no es necesario, la persona está siendo ministrada. Claro, pero como a veces necesito que me vean. ¿Quién está recibiendo a Ezequiel? Y voy y le pongo la mano a Ezequiel para que todos vean, miren cómo le ora a Ezequiel y cómo recibe. Y capaz que no hace falta, el Espíritu Santo está ministrando a la persona. Tenemos que tener esa sensibilidad porque le podemos, como esta hermana, cortarle una administración linda que el Señor estaba haciendo. Voy, termino. ¿Vieron cómo me voy, no? Pero, perdón, hermano. Hechos, decía cómo hacemos para discernir, y no solamente discernir, sino contrarrestar también todo lo que viene del mundo espiritual. Hechos capítulo 13. Yo sé que usted lo conoce, este pasaje, pero está muy bueno. Es uno de los que más me apasiona. Versículo 4 al 12.
Entonces ellos dicen, los apóstoles predican en Chipre, este era Pablo, y otro de los discípulos dice que ellos entonces enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? No hacían la suya ellos. Iban a donde el Espíritu Santo les decía que tenían, y hacían lo que el Espíritu Santo les decía que tenían que hacer. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, escuchen, falso profeta. Esto quiere decir que como hay profetas genuinos, hay falsos profetas también. A cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Procuraba apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, impresionante. Entonces Saulo, que también es Pablo, aquí viene la clave de por qué Pablo pudo discernir y ver lo que el ojo natural no podía ver, discernir, interpretar y resolver esa situación. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, diga lleno del Espíritu Santo. Levante la mano y diga lleno del Espíritu Santo. No hay otro secreto, hermano. No son los 12 pasos para discernir, las 15 lecciones para interpretar. Es una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo miró a los ojos. Pablo estaba viendo otra cosa. Yo sé que todos los otros estaban en un cumple, ¿no? Como dicen los chicos ahora. Pero dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo que hizo es mirar a los ojos. Entonces él empieza a ver. ¿Saben? Cuando recién empecé a ir a la iglesia me costaba mirar al pastor a los ojos. Después cuando me hicieron la liberación y empecé a aprender, entendí por qué yo, hermano, tenía otra que María, 7 legiones. Todo, no había chamuco que no me había pegado yo en mi vida, hermano. Y de verdad me costaba mirar al pastor a los ojos, me costaba mucho, me sentía cohibido de mirarlo, claro, sí, porque yo sabía que el tipo me leía, me veía y me leía. Ay, voy a volver el mismo versículo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué le dijo? Hijo del diablo. Estaba loco este Pablo. Hoy nos meten en cana si le decimos hijo del diablo. ¿Ah? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fa. A muchos nos gustaría que pase esto, ¿no? Que voy a decir ahora. Ahora pues ahí, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. En primer lugar, Pablo pudo ver en lo espiritual lo que el ojo natural no podía ver, porque estaba lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, tuvo la autoridad suficiente para pararse delante de este vago, dice, falso mago, falso profeta. Lo miró a los ojos diciéndole, mirá que yo sé quién manda acá. Vos estás creído que sos vos, pero acá el que manda soy yo. En tercer lugar, llamó a las cosas por su nombre. Mira, a veces, hermano, ay Dios, ¿cuántos son de liberación, de guerra espiritual? Vení, amor, yo sé que no te gusta, pero vení un poquito. Sos la única que puedo abrazar acá. De paso me aprovecho. Y la abrazo. A veces viene gente a la iglesia que no sabemos cómo llega. Y la vemos llorar, ¿no?
Y, ¿y qué hacemos? Y la abrazamos. Qué lindo, hermano. Y lo estamos abrazando con los demonios. Quizás por eso tenemos que saber interpretar cuándo se ministra el alma, cuándo se ministra el espíritu de la persona. Y Pablo no, Pablo supo ver lo que había en esa persona. Gracias, amor. Pensaste que te iba a dar un pico, me dio vergüenza. Entonces pudo ver y lo llamó por su nombre. Yo creo que yo le hubiese dicho, porque a veces romantizamos el evangelio, ¿no? Yo no estoy diciendo que no hay que hablar, no me malinterprete, que no hay que hablar del amor de Dios, que no hay que ser. Pero yo creo que yo le hubiese dicho, che, Lima, sabes que Cristo te ama. Tenés que arrepentirte de tus pecados, tenés que aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Pablo le dijo, hijo del diablo. Yo no sé si tendría el valor, salvo que el Señor me lo diga. Pero sí, Pablo tuvo ese valor, ¿no? Primero supo discernir, interpretar, supo ver, supo llamar a las cosas por su nombre y tuvo la autoridad. Diga autoridad. Autoridad que viene del cielo. Esa autoridad viene, yo sé que está en el nombre de Jesús también, ¿no? Pero también en una oportunidad dice que Pablo estaba haciendo liberación. Escuche, te prometo que con esto termino, sí. Estaba haciendo liberación Pablo y dice que echando fuera demonios y viene uno, dice, que lo vio y lo escuchó a Pablo. Entonces se cruza con un endemoniado y le dice, te conjuro por el Cristo que predica Pablo, que salgas, ¿no? Y dice que el bicho se le tiró encima. Bueno, saben lo que leen la Biblia, saben. Dice que lo hizo pedazo y lo dejó desnudo. Yo sé que en el nombre de Jesús hay autoridad, pero es no solamente conocer el nombre. Porque este le dice, yo te conjuro por el Cristo que predica Pablo. Él sabía que el Cristo que Pablo predicaba, en su nombre había autoridad, pero él no estaba revestido de esa autoridad. Por eso necesitamos, hermanos. Yo acá no estoy hablando de rango, de nombre, de chapa, de jerarquía, cuántos años, no, porque yo iba a las carpas de Anacondia, yo, en las campañas, y chapeamos, ¿no? Yo estoy hablando, si se quiere, de otra chapa espiritual, que es la que tenía Pablo. Esa autoridad, hermano, que yo sueño con ese día que vayamos caminando por la calle y se manifiesten solos, hermano. De verdad, hermano, de verdad. Tiene que pasar. Si Jesús iba caminando, pero era Jesús, él era hombre como nosotros. Jesús iba caminando y los demonios decían, ¿qué tenés con nosotros, Jesús? No viniste a atormentar y se manifestaban solos. Yo sueño con los días que en los cultos, lo genuino, ¿no? Estoy hablando de lo genuino, porque a veces hay imitaciones que son carnales. Pero yo sueño con el día que en la iglesia se caigan los endemoniados, de verdad, hermano. ¿O usted piensa que la iglesia es para nosotros los santos nada más? Que se manifiesten, que se liberen, que sean libres, que se rompan las cadenas. Yo sueño con ese día que no sea una historia del Pentecostés, ¿no? La semana pasada se habló en la iglesia del de repente, ¿no? Y quedó como un hecho histórico solamente que pasó una vez. El día, y a veces nos pasa a nosotros. Yo me acuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó, qué linda experiencia que tuve. Y lo tenemos ahí como una experiencia lejana cuando es algo para vivir todos los días. Un bautismo, un de repente. Así como oraban los discípulos, Señor, bautizanos en Espíritu Santo y fuego. Necesitamos, iglesia, necesitamos gastar nuestra vida, invertir nuestra vida en estar llenos del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el primer paso para estar llenos del Espíritu Santo? Vaciarnos. Porque Dios nos va a llenar algo que esté lleno de otras cosas. Y ahí ya podemos entrar en el tema de hacer pureza, ¿no? En purificar nuestra vida, en rendirle nuestra vida al Señor. Yo sé que un día hicimos esta oración. Señor, yo te entrego mi vida, te acepto como yo. Todo lo hicimos una vez y le rendimos nuestra vida al Señor. Pero si yo leo mi Biblia todos los días, está este versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. La clave está en entregarle la vida al Señor.
en volvernos apasionados por su presencia. Que ese fuego pentecostal, ¿no? Ahora está muy reprimido todo lo que era de pentecostal, pero qué lindo, hermano, esos tiempos donde había ese. Yo no estoy diciendo que no hay que romper estructuras, todo gracias a Dios, no hay cosas que cambiaron para bien, pero yo sueño esos días donde toda la iglesia danzando, donde viene un bautismo del Espíritu Santo, y ese chico drogadicto, ya hacía octubre, noviembre, diciembre, en el mes de enero del 97. Mi pastor me bautizó el 29 de diciembre de 1996, un domingo. Calor así, hermano. Antes de entrar a la iglesia, si no me había terminado el cigarrillo, lo apagaba y lo dejaba escondido porque no iba a desperdiciar medio cigarrillo. Cuando salía de la iglesia, hacía más de 2 meses que iba a la iglesia. Prendía un cigarrillo y me iba a la parada dándole gloria a Dios. De hecho, aceptó a Cristo con un cigarrillo en la boca. Y me iba caminando a la parada, por eso el amor del Señor. A veces lo primero que hacemos la gente es, porque tenés que dejar eso, ¿no? Porque que el Espíritu Santo es el que mejor sabe convencer y tratar. Recuerdo que un día el pastor Horacio dijo, porque somos templo del Espíritu Santo y hay que cuidar. Esa palabra me bastó para dejar el vicio. Y me acuerdo que un culto de domingo a la tarde, ya había sido bautizado en aguas y ya el Señor había tratado con mi vida fuerte, estaba tratando, restaurando mi vida. Y mi pastor Claudio, él en ese tiempo era pastor de jóvenes y ministro de alabanza. Y cuando terminó la prédica, yo pasé adelante con una convicción en mi corazón, porque el Señor me había abierto los ojos a tantas cosas que yo había hecho mal, estaba con una convicción así. Recuerdo que me arrodillé y el pastor Claudio estaba cantando Sopla en mí. Y la parte que decía, ayer ya pasó, te necesito hoy. Y yo le decía al Señor desde lo profundo de mi corazón, sí, Señor, yo te necesito, conoces mi ayer, conoces mi pasado. Y me arrodillé así. Y estaba así reentregado al Señor. Y el pastor Claudio cantaba y el pastor Horacio iba y venía orando por la gente. Y yo escuchaba a las viejas que oraban en lengua, decía, qué lindo, qué hermoso, decía, hermoso. Yo no entendía en ese tiempo, pero era agradable a mi espíritu, a mí me gustaba. No como a veces que causa rechazo, ¿no? Cuando no es genuino. Y yo decía, qué lindo, Señor, cómo me gustaría que me pase eso. Y de tanto en tanto ojeaba así y veía que el pastor Horacio oraba por la gente. Y yo estaba así en esta posición, con mis dos manos en el piso, llorando, dándole gracias al Señor por lo lindo que sentía. Decía, gracias, Señor, gracias. Y siento una mano, sí, en mi hombro izquierdo. Siento una mano en el hombro izquierdo que me hacía así y me acariciaba. Y me quebré y yo decía, encima, Señor, me da el privilegio de que el pastor venga y me ponga la mano en el hombro. Gracias, Señor, porque eso es tan bueno. Y levanto mi mirada así, miro para arriba y el pastor andaba orando por allá, ¿no? El pastor Horacio y el pastor Claudio cantando allá. Y yo sentía esa mano acá en mi hombro todavía que me hacía así y me acariciaba. Ay, hermano, cerré mis ojos, empecé a llorar, pero lloraba de gratitud. Y comenzó a fluir algo adentro mío, comencé a sentir algo cuando me di cuenta. Sí, quedaron calladas las viejas. Porque me bautizó el Espíritu Santo ese día, mediados de enero del 97. Y sueño con que eso pase, hermano. Que esa persona que por primera vez, ¿no?, entró a la iglesia y sea bautizada. Hay muchos como yo que necesitan ese trato. Si el Señor no viene de una forma poderosa y drástica, así como vino a mi vida, no me iba a sacar nadie de eso. Pero oremos por esa llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Que seamos hombres y mujeres. Pónganse de pie si quieren. Ya termino. Mentira, ya le dije 20 veces que termino. Que seamos hombres y mujeres. Si quieren acompañar a los músicos, revestidos de esa autoridad que viene del cielo, que viene del Espíritu Santo. Yo sé que el liderazgo, nuestra vida, da testimonio, ¿no? El vivir una vida moralmente correcta nos da testimonio, nos respalda.
el reconocimiento de nuestro pastor. Pero no hay mayor respaldo que una vida llena del Espíritu Santo. No hay nada que suplante esto. No hay matrimonio que pueda bendecir más que un matrimonio lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice, 2 son mejor que uno. Y que si 2 se ponen de acuerdo de algo que quisieran, Dios lo iba a hacer. Y si hay algo, matrimonios, esposos, esposas, yo le voy a pedir a mi esposa que pase, vamos a orar. Que te pongas de acuerdo en orar al Señor y pedir un bautismo.